Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Cuando combatido por la adversidad, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tiene ella, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tiene ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros vea la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tiene ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Estad por Cristo firmes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es puesta la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, la fuerza son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestido la armadura
estad por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona le dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. De tal manera me amó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera mi amor. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. El inocente Cordero de Dios, de tal manera mi amor. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Seguimos acá en la iglesia estudiando sobre las lecciones que estamos viendo con respecto a las clases de bautismo, y la semana pasada terminamos el término o la lección de el bautismo. Estuvimos hablando de 4 ejes fundamentales y hoy quiero nada más que empecemos a enfatizar en uno de ellos, y que es la autoridad correcta. ¿Por qué la autoridad correcta? Porque es la iglesia del Señor a quien Él le entregó la autoridad. Pero ¿cómo saber cuál es la iglesia del Señor? ¿Cómo identificar la iglesia del Señor? Quiero esta lección y la próxima vamos a estar hablando con respecto a la iglesia. Yo sé que poco se enseña de esto y por lo tanto pensamos que toda iglesia que es fundada es la iglesia del Señor. Pero realmente solo hay una iglesia del Señor, la cual no tiene un nombre, la cual tiene ciertas características que estuvimos viendo precisamente en la clase del domingo pasado. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más en esto. Por supuesto que estamos allá en Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante, y vamos a recordar un par de versículos. Cuando Jesús en el versículo 15 le dice
Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que podamos, Señor, interiorizar tus enseñanzas, que podamos ser proactivos a esa enseñanza, que verdaderamente crezcamos en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de las lecciones, la lección número 7, la página número 30. Vamos a hablar un poquito de el origen. ¿Qué es un origen? El origen es la raíz de algo y en este caso estamos hablando la raíz de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la palabra eclesía, que es llamados fuera, que después vamos a profundizar un poquito en esta palabra. Edificada por Jesús, quiere decir que existen muchas iglesias y cada día salen más iglesias, pero solo hay una iglesia original, una iglesia edificada por Jesús, y es de la que vamos a tratar de buscar a través de la Biblia. Vamos a tratar de entender esta iglesia. Vamos a ver 4 aspectos con respecto a esta clase. Primero, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿Cuándo fue fundada? ¿Quién la fundó? ¿Y quién es la base de esta iglesia? El propósito es establecer las bases e indicar en este estudio, guiados por la palabra del Señor, cuál es la iglesia del Señor. Hay muchas iglesias. Hoy quiero mencionar 15 denominaciones o 15 grupos que nacieron muchísimo después que Jesús edificó su iglesia allá en su ministerio personal. Por ejemplo, la Iglesia Católica fue fundada en el año 312 por Constantino, año 312 después de Cristo. La Iglesia Luterana fue fundada por Martín Lutero, un ex monje católico, en el año 1524. La Iglesia Anglicana fue fundada por Enrique VIII en 1534 porque el Papa no le concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena. La Iglesia Presbiteriana fue fundada por John Knox en Escocia en el año 1560. La Iglesia Episcopal fue una de las ramas de la Iglesia de Inglaterra, fundada por Samuel en las colinas de los Estados Unidos en 1785. El grupo sectario Testigos de Jehová fue fundado por Carlos Russell, que él inició esta iglesia en Pensilvania, en Estados Unidos, en el año 1879. La Iglesia Metodista fue organizada por John S. Wesley en Inglaterra en 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. La secta de los mormones o los santos de los últimos días fue fundada por José Smith al inicio, inició este grupo en Palmyra, en Nueva York, en 1830. El grupo unitario, la iglesia unitaria, fue fundado por Teófilo Linder, fundó esta iglesia en Londres en 1774. La iglesia adventista del séptimo día fue un movimiento que inició con Guillermo Miller, que era un granjero americano, que él era de la denominación bautista, y la iglesia se organizó posteriormente, más o menos en el año 1860.
Las iglesias, el movimiento del Ejército de Salvación es un grupo que comenzó Guillermo en Londres en 1867. La iglesia o la afiliación Ciencia Cristiana es una religión que se remonta al año 1879, cuando María Baker Edith decidió que necesitaban un nuevo movimiento religioso. Las iglesias pentecostales o asambleas de Dios, estos grupos cristianos, comenzaron alrededor de 1914 en Hood Spring, en Arkansas. Hay muchos otros grupos que han nacido antes, si acaso están cumpliendo 80 o un poquito más de 80 años, muchos grupos evangélicos, iglesias de Dios, las iglesias apostólicas, Iglesia de Cristo. Muchos de estos grupos se fundaron aproximadamente hace 80 o un poquito más de años. Pero hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia verdadera, y la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, es la iglesia que fue fundada por Jesucristo en su ministerio personal con sus discípulos en el año 28 aproximadamente del tiempo después de Cristo. Esto lo vemos allí en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, como lo hemos venido leyendo. Jesucristo edificó su iglesia, y es de la iglesia que hoy estamos hablando, de la iglesia del Señor, la que Él fundó en su ministerio personal. Esta iglesia no tiene un nombre, como ya lo hemos visto, sino que tiene características que identifican y hacen diferente a la iglesia del Señor, la hacen diferente de todas las demás iglesias. Ahora, mis hermanos, si una iglesia que ha nacido de alguna forma y toma a Jesucristo como su fundador y toma sus enseñanzas, y a partir de ahí solo hace lo que Jesús enseña, y su fundador va a ser Cristo Jesús, y su rey va a ser Cristo Jesús, y su gobernador va a ser Cristo Jesús, esa iglesia puede perfectamente identificarse independientemente del nombre que tenga. Yo quiero decirle que la iglesia del Señor, lo que Dios hace es perpetuo, lo que Dios hace es perfecto. Si vamos a Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y esto que Él hizo, ¿qué fue? Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, dice Jesús, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es clave para entender el fundamento, el origen de la iglesia del Señor. Por ahora veamos en el griego, en el idioma que fue escrito, la frase no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Esta iglesia, este término prevalecer es el término katishuo, que quiere decir superar, vencer o derrotar a la iglesia. A su vez está compuesta de dos palabras griegas. La primera es kata, que es oposición continua sin resultados positivos, y la otra es ishuo, que tiene que ver con poder para vencer. Va a tener poder, pero va a intentarlo y va a intentarlo, pero nunca va a poder vencer. Esto implica una guerra constante que hasta el día de hoy está vigente entre Satanás y las fuerzas del mal en oposición a la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, el enemigo jamás va a vencer a la iglesia de el Señor. Esta iglesia, como vamos a ver, mis hermanos, y como ya lo hemos dicho, no tenía un nombre. Hay algunos que quieren ponerle nombres a sus grupos, ¿verdad? Como que tengan que ver con Dios, que tengan que ver con Jehová, que tengan que ver con el Salvador. Pero la iglesia del Señor se caracterizaba precisamente porque no tenía un nombre.
Jesús, luego de fundar su iglesia, ya en el capítulo 18 de Mateo, versículo 17, vemos que se refiere a ella no por un nombre. Allá en Mateo capítulo 18, verso 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dios no se refiere a su iglesia con un nombre, simplemente con ese término, eclesía, que después vamos a ver. Si nosotros vamos un momentito a Hechos, y recuerden que el libro de Hechos es precisamente el libro de la historia de la iglesia, muy interesante para poderlo analizar. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente se refiere a la eclesía, a los llamados fuera. En el capítulo 5 de Hechos, versículo 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra vez refiriéndose a la iglesia, a la eclesía, a los llamados fuera. Después de esto, mis hermanos, la iglesia del Señor se fue extendiendo por muchas regiones, y ya en Hechos capítulo 8 empezamos a ver precisamente cómo se empieza a identificar a la iglesia por el lugar donde ésta estaba. Allá en Hechos capítulo 8, verso 1, Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, ojo, que estaba en Jerusalén, Entonces empezamos a ver cómo se empieza a identificar a la iglesia. Claro, ya habían varias iglesias, ¿verdad? Y entonces se empieza a identificar por el lugar donde estaban ellos, donde se reunían. Capítulo 11 de Hechos, versículo 22. Hechos 11, 22. Dice la palabra: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora también podemos ver la iglesia de Antioquía. Allá en el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y bueno, y sigue dándonos allí otros datos, pero para efectos de este estudio dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces vemos cómo la iglesia empieza a desarrollarse y empieza a verse a través de donde estaban geográficamente. Si vamos a Romanos capítulo 16, en el versículo 1 de Romanos 16, la palabra del Señor nos enseña: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces vemos allí la iglesia del Señor en Cencrea. Si nosotros vamos un poquito más, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y por supuesto, no olvidemos el mensaje a las 7 iglesias, que a cada una de ellas, allá en Apocalipsis, se identifican por su propio nombre. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, vamos a ver 2 rápidamente. Capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y así podemos ver, seguir avanzando, cómo se le llama a la iglesia a través de el nombre del lugar. Ahora, entonces, la identificación está, entre otras cosas,
no solamente por su nombre, no solamente por el lugar donde está ubicado, sino por la doctrina, por lo que enseña. La iglesia del Señor también se debe de caracterizar por lo que enseña, y si lo que está enseñando es realmente la palabra del Señor. Vamos un momentito a Timoteo, primera de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo en el versículo 3, primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sí, ya había el problema que había gente que quería meter falsas doctrinas, herejías, falsas enseñanzas. Entonces Pablo le dice a Timoteo: yo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a alguien que no enseñe otra doctrina que esta, porque la iglesia del Señor se identifica por la doctrina, por lo que enseña, y eso tiene que ser la palabra del Señor. Versículo ahí mismo, primera de Timoteo 1, versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Vamos a ver si estamos bien. Pues el propósito de este corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Se apartaron a qué? A vana palabrería. Vea lo que sigue diciendo en el 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Que pretendían conocer mucho de doctrina y no sabían ni de qué estaban hablando y no entendían de lo que estaban diciendo. Porque la iglesia del Señor debe de caracterizarse por lo que enseña. Si enseña la palabra del Señor, si en cada momento está presente la palabra del Señor, así se identifica también la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor no tiene un nombre que la identifique, pero tiene otras características que son muchísimo más importantes, como las que ya hemos ido viendo. Si la iglesia del Señor se llamara, como yo lo he dicho, las criaturas del cielo, por ejemplo, entonces alguien viene y hace una iglesia y le pone iglesia de las criaturas del cielo, pero eso no la hace iglesia del Señor. Entonces el Señor muy sabiamente no le dejó un nombre. La iglesia entonces fue identificada por su localización. Es por eso que nosotros nos referimos a cada iglesia del Nuevo Testamento como la iglesia local y visible, y no como un cuerpo de iglesias universales. Porque en la iglesia nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios que cuando se habla de iglesia, se habla de iglesia local y visible, no de la falsa doctrina que algunos han enseñado y han entendido de la iglesia universal, lo cual vamos a hablar más adelante. ¿De dónde sale esto de la iglesia universal? No, el Señor tiene iglesias locales, tiene iglesias visibles para dar un testimonio, para enseñar, para verdaderamente él ser el rey, ser el Señor y ser el legislador de su iglesia. ¿Cuándo fue fundada? Lo hemos venido hablando en reiterados momentos, pero bueno, volvemos a esto. ¿Cuándo fue fundada la iglesia del Señor? Fue fundada durante su ministerio personal. Fue fundado allá en Mateo 16, versículo 18, en Cesarea de Filipo. Dice: y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él edificó su iglesia precisamente aquí en Cesarea de Filipo. Ahora, es también importante que nosotros entendamos que cualquier iglesia que tenga otra fecha,
de fundación, que tenga otros principios, que tenga otra doctrina, no puede ser nunca la iglesia del Señor. Jesús fundó su iglesia con sus discípulos en su ministerio personal. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice la palabra, y él mismo constituyó, él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios mismo constituyó su iglesia. Entonces, la siguiente pregunta queda totalmente clara. ¿Quién fundó la iglesia de Jesucristo? Bueno, la fundó Jesucristo mismo. Y aquí es interesante porque yo sé que muchos se enredan con el juego de palabras que hace allí en Mateo capítulo 16, versículo 17, cuando vemos que le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿a quién? A Simón, a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando le dice que tú eres Pedro, está utilizando el término Petros, que quiere decir un pedazo de roca. Quiere decir un pedazo, un pedacito allí de una piedra o de una piedra primaria, un pedazo de esto. Y fue precisamente lo que Jesús le dijo a Pedro. Si nosotros vamos allá a Mateo capítulo 4, versículo 18, Mateo 4, 18, dice la palabra de Dios, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y quién le llamó así? A Simón. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. ¿Quién le llamó a Simón? A Simón, ¿quién le llamó Pedro? Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y cuando Jesús le dice, tú eres Petros, tú eres Pedro, le estás diciendo, yo te puse ese nombre, tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, ahora empieza Jesús y cambia la terminología y dice, pero sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta masa de piedra, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál era la masa de piedra? ¿Cuál era ese significado? Era la declaración que Pedro había hecho cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ningún hombre podría ser el fundador de la iglesia de Jesucristo. Porque es un grupo especial. Porque es un grupo donde dice la palabra del Señor, Jesús prometió que las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella. No van a prevalecer. Las puertas del Hades van a golpear, el mal va a golpear, Satanás va a seguir atacando y atacando y atacando y atacando a la iglesia del Señor, pero no va a poder nunca por encima de la iglesia del Señor. Si nosotros vamos ahí otra vez a Mateo capítulo 16, ¿cómo Jesús va a fundar su iglesia? En un hombre que vea lo que pasa en el capítulo 16, de ahí mismo, de Mateo, pero en el versículo 23, Jesús le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. Sobre un hombre así iba Jesús a edificar su iglesia. El mismo que allá en Mateo 26, 74 le negó. El mismo que allá en Mateo 26, 74 habló pestes de Jesús y negó a Jesús. ¿Iba Jesús a fundar su iglesia sobre un hombre así?
Iba Jesús a fundar su iglesia donde un hombre que sus compañeros tenían que estarlo reprendiendo. Eso lo vemos allá en Gálatas capítulo 2 versículo 11, cuando Pablo dice que era de reprenderle por lo que estaba haciendo. ¿Iba Jesús a fundar su iglesia sobre ese hombre? No, Jesús está fundando su iglesia sobre lo que este hombre dijo, lo que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que se lo reveló el Padre. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde se se fundamenta la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor está fundada en Él mismo. Cualquier iglesia que tenga como fundador a un hombre o a una organización no puede ser nunca la iglesia del Señor. La iglesia del Señor fue fundamentada en Él mismo. Vamos un momentito allá a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca era Cristo, refiriéndose precisamente al pueblo de Israel. Pero allá en Primera de Pedro, que Pedro lo tenía muy claro, todavía algunos no lo tienen tan claro, pero vea qué clarito que lo tenía Pedro. Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 8, dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, mis hermanos, la iglesia está fundada en Jesucristo mismo. ¿Quién es la base de esta iglesia? La base de esta iglesia es el Señor. No puede ser otra, es el Señor mismo. Él es la base de esta iglesia. Si nos devolvemos allá a Hechos, capítulo 4, Hechos, capítulo 4, verso 11. La palabra del Señor nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es entonces la base de la iglesia? Jesucristo mismo. Si nosotros vamos también allá a Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo hace una declaración muy hermosa. Primera de Corintios 3, 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En su iglesia el fundamento es Cristo Jesús. Por eso Pedro nos decía allá en Primera de Pedro, nos decía en el capítulo 2, nos decía él claramente que vengamos a Él, y dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Acerquémonos a Él, a esa piedra. La base de la iglesia del Señor no puede ser otra que Jesús mismo, y la iglesia del Señor está fundada en Jesucristo y en su palabra. Si alguna iglesia tiene otra base que no sea Jesucristo, si alguna iglesia ha cambiado los principios de la palabra de Dios, déjeme decirle que ha dejado de ser iglesia del Señor, aunque se llame como quiera llamarse.
Hay muchas iglesias que hoy por hoy dicen que son la iglesia del Señor porque tienen un nombre, porque tienen un rótulo, porque tienen una tradición. Cuidado, cuidado, porque no es el nombre, es lo que hay adentro. No es el nombre que está guindando afuera, es lo que se enseña adentro, es lo que se respeta adentro. Eso es lo que cuenta. Una base no debe de ser adulterada. Cuando alguien pone el fundamento, ese fundamento tiene que respetarse. Y el fundamento de la iglesia del Señor es el Señor mismo. Mis hermanos, nuestra iglesia, si bien es cierto, la iglesia de Cartago tiene una fecha que fue fundada, pero pertenecemos a la iglesia del Señor, a la iglesia que Él fundó en Jerusalén con sus discípulos. ¿Por qué? Porque en esta iglesia Él es el Señor, porque en esta iglesia Él es el director, porque esta iglesia le pertenece a Él, no le pertenece a nadie. Esta iglesia no es del pastor, esta iglesia no es de la congregación, esta iglesia no es de una familia, esta iglesia es del Señor. Y se enseña la palabra del Señor y se respeta la palabra del Señor, y el fundador de la iglesia, de esta iglesia, es el Señor mismo. Por eso es que es la iglesia del Señor. Jesús es nuestro Señor y director. Esta iglesia no anda haciendo leyes, esta iglesia anda obedeciendo las leyes que ya Dios dejó establecido en su palabra. Saben, muchos ahorita están pensando, muchas iglesias están pensando que por solo decir algo ya son iglesia del Señor. Pero cada día más se están alejando de la palabra del Señor. Cada día más se está dejando de lado la palabra del Señor. Nosotros podríamos valorar, hermanos, podemos valorar, y cada quien que está escuchando esta predicación podría valorar y decir: ¿en qué iglesia estoy yo? ¿Será una iglesia que la manda un hombre? ¿Será una iglesia que la domina una organización? ¿Será una iglesia que ha cambiado el fundamento? ¿Será una iglesia que ha dejado la palabra de Dios de lado? ¿Qué tipo de iglesia estoy yo? ¿Es una iglesia donde se enseña la sana doctrina? ¿Es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios? ¿Es una iglesia que está cambiando la doctrina? ¿Es una iglesia que está cambiando los mensajes? ¿Es una iglesia que está siendo más inclusiva según ellos? ¿Es una iglesia que prefiere defender la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que defender la palabra de Dios? ¿Es una iglesia que quiere defender las posiciones de sus líderes? ¿De aquellos que se llaman profetas, aquellos que se llaman apóstoles? ¿Son iglesias que defienden esas posiciones o son iglesias que defienden la palabra de Dios? Pues déjeme decirte que la iglesia de Jesucristo, la base es Jesucristo. Y el fundamento es Jesucristo. Y la sostiene Jesucristo. Nosotros debemos obedecer a Él. Nosotros nos debemos a Él. La iglesia del Señor debe de respetar la palabra del Señor. La iglesia del Señor no puede cambiar el fundamento, que es nuestro Señor mismo. ¿Qué tipo de iglesia? ¿En qué tipo de iglesia estoy yo? Y no se apegue a un rótulo, porque déjame decirte que lamentablemente hay muchas iglesias que aparentemente tienen un rotulito muy bonito y tienen una denominación muy bonita y tienen una herencia muy bonita, pero que adentro no están predicando la palabra del Señor, pero que adentro han dejado el fundamento que es el Señor mismo, que es su palabra. Por lo tanto, mis hermanos, debemos reflexionar dónde estamos. La próxima semana vamos a estar viendo un poquito sobre la identidad de esta iglesia. Y quiero ser específico, mis hermanos. Quiero ser específico porque es importante este tema.
No todos los grupos que se levantan diciendo que son la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, no todos los grupos que dicen que son eso, son iglesia del Señor. Porque no es un nombre, es lo que se enseña adentro. Es quien ordena las cosas adentro. Es qué es lo que se está respetando allá adentro. ¿Se está respetando la palabra del Señor? ¿Se está enseñando la palabra del Señor? ¿Se hace lo que el Señor dice y no lo que los hombres piensan o creen? Eso es lo que realmente importa. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. La próxima semana vamos a hablar un poquito sobre la identidad de la iglesia que Jesús edificó. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, porque podemos, Señor, identificar tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que si decimos que somos tu iglesia, es porque tú nos gobiernas, es porque tú nos ordenas, es porque tú das las leyes, es porque somos obedientes a tu palabra, es porque enseñamos tu palabra, como dice tu palabra, enseñamos todo el consejo de Dios a la iglesia. Y no nos estamos vendiendo nuestros principios a posiciones, y no estamos negociando nuestros principios por quedar bien con el mundo, y no estamos negociando tus principios, tu palabra, tus ordenanzas para estar bien los unos con los otros, Señor. Sino que si decimos que somos tu iglesia no es por un rótulo. Si decimos que somos tu iglesia es porque te amamos, porque te respetamos, porque buscamos tu palabra, porque tú eres el fundador, porque tú eres el Señor de esta, la primera iglesia bautista de Cartago. Y esta iglesia no es el edificio. Esta iglesia somos cada uno de nosotros, siguiéndote, honrándote, glorificándote y respetándote, Señor. Ayúdanos a seguir siendo tu iglesia aquí en Cartago, Señor. Y damos gracias, Padre, por los diferentes grupos que están haciendo exactamente lo mismo, Padre. Que te tienen a ti como Señor, como su director, que honran, aman, defienden y predican la palabra del Señor. Gracias, Padre. Gracias por todos esos grupos, todas esas iglesias que lo están haciendo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.